En el mundo de Harry Potter, pocos objetos son tan enigmáticos y espeluznantes como los Horrocruxes, contenedores para fragmentos de alma de magos tenebrosos, creado a través del acto más siniestro de la magia. A lo largo de la historia, siempre ha habido mucho silencio sobre el tema. Estos misteriosos objetos están impregnados con un fragmento del alma de un mago o bruja tenebroso y se han convertido en la epítome de un tabú. La razón de que esto se mantenga en secreto va de la mano con el miedo y cierta preservación. Mencionar estos objetos puede provocar escalofríos en la persona más valiente. Pero para un joven llamado Tom Riddle, los Horrocruxes representaban algo diferente. Para él eran una oportunidad, una forma de conseguir una ventaja sobre otros magos y brujas y de alcanzar un nivel incomparable de poder. Lo atractivo de los Horrocruxes viene de la promesa de la inmortalidad y la supremacía. Desde que era muy joven, Riddle tuvo grandes ambiciones, mucho más grandes y perversas que las de sus compañeros. Para él, los Horrocruxes no eran solo objetos de miedo y secretos, eran la clave para desbloquear un futuro en el cual él pudiera reinar sin ser desafiado. Y en general, Tom pudo alcanzar esta meta de dominar el poder de los Horrocruxes. Pero hoy quiero hablar de algo que no suele mencionarse mucho sobre este tema. Un secreto del pasado de Voldemort que podría darnos respuestas sobre algunas de las preguntas más oscuras que tienen que ver con esta búsqueda de Voldemort por la inmortalidad. Hoy vamos a ver esto y más mientras exploramos los significados de cada uno de ellos. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. A lo largo de la historia, solo 2 magos han tenido éxito al crear Horrocruxes. El más famoso es Lord Voldemort, también conocido como Tom Riddle. Mientras estudiaba en Hogwarts, Tom Riddle se hizo amigo del profesor Horace Slughorn, su profesor de pociones. Slughorn era conocido por elegir a unos cuantos favoritos, y Tom, quien tenía una gran habilidad para hacer magia, rápidamente llegó a esa lista. Sin embargo, esta relación llevó a que Slughorn le revelara información clave sobre cómo se hacen los Horrocruxes a Riddle, y cuando Tom finalmente consiguió la información que necesitaba, no le llevó mucho tiempo empezar a actuar. Con el tiempo creó 7 Horrocruxes en total, 6 a propósito y 1 por accidente. Estos Horrocruxes fueron el diario, el anillo, la copa, la diadema, el guardapelo y la serpiente. Y supongo que Harry también, aunque no era un Horrocrux hecho y derecho. En general, muchos de estos Horrocruxes eran importantes para Voldemort. La creación de su primer Horrocrux, el diario, fue el resultado del asesinato de Myrtle Warren. Este fue un momento importante en la historia de Voldemort porque fue su primer asesinato. Después de matar a una compañera llamada Myrtle con la ayuda de un antiguo monstruo que vivía en el castillo, el basilisco, su alma se fragmentó por primera vez. El objeto en el que colocó una parte de su alma era un simple diario, uno que compró en una tienda Muggle. La creación del Horrocrux del anillo fue importante debido a su conexión con su padre. El anillo era una herencia de la familia Gaunt y tiene que ver con el interés de Voldemort en su linaje familiar cuando era huérfano. Eso lo llevó a Little Hangleton, donde descubrió a su tío Morfin Gaunt usando el anillo. Voldemort robó el anillo, embrujó a Morfin y viajó a la casa de su padre Tom Riddle padre, donde lo asesinó y convirtió el anillo en un Horrocrux. La creación del Horrocrux de la copa es importante debido a su conexión con su madre. Muchos años antes, la madre de Voldemort, Merope, tuvo una época difícil. Se vio obligada a vender su única posesión valiosa, el guardapelo de Salazar Slytherin, a Caractacus Burke. El guardapelo era importante por ser una reliquia familiar que se había pasado de generación en generación en la familia Gaunt. El guardapelo, previamente adquirido por Borgin y Burkes, fue más adelante comprado por una bruja llamada Hepzibah Smith, quien fue asesinada por Voldemort para convertir la copa en un Horrocrux. La importancia de la copa de Helga Hufflepuff es que se conecta con el concepto del guardapelo, algo que por derecho de nacimiento le debió pertenecer a Voldemort, y la transformación de Nagini en un Horrocrux fue parte de su regreso al poder. Nagini se convirtió en algo clave para la supervivencia de Lord Voldemort antes de que pudiera recuperar su cuerpo completo. Su veneno fue parte de un elixir que le ayudó a sobrevivir. Fue uno de los ingredientes principales en una poción que usó para recuperar su fuerza. Nagini también ayudó a Voldemort a cometer diferentes asesinatos.
Un asesinato en particular, el de Bertha Jorkins, fue lo que selló su vínculo más que nunca, después de que Nagini se transformó en Horrocrux. Y lo que estos 4 Horrocruxes tienen en común es que están atados a aspectos significativos de la vida de Voldemort. Están conectados con sus inicios o las primeras veces que hizo algo. Pero el asesinato de alguien en Albania y el vagabundo Muggle, las cosas no quedaron tan claras. Estos 2 asesinatos se asociaron con la creación del Horrocrux de la diadema y del guardapelo. ¿Pero qué significan? A primera instancia podría parecer que fueron actos aleatorios de violencia, pero Voldemort era más calculador que eso. Sospecho que tiene que haber algo más detrás de estos asesinatos y por qué son importantes para su vida. Y aquí van las teorías. El primer asesinato va a ser el del vagabundo Muggle, el mismo asesinato que llevó a la creación del Horrocrux del guardapelo. Y si bien sí el guardapelo era importante en esta situación, no creo que pueda decir lo mismo del Muggle que fue asesinato. Pero, según Albus Dumbledore, Voldemort se guardaba la creación de Horrocruxes para muertes importantes. ¿Cuál fue el significado de la muerte de este vagabundo? Fue la primera baja de la Primera Guerra Mágica. 2 primeras veces. Explico. El conocimiento general nos dice que Voldemort regresó al Reino Unido a mediados de los 60, más o menos al mismo tiempo que Dumbledore se convirtió en director de Hogwarts. Fue en esta época que Voldemort se acercó a Dumbledore para adquirir el puesto de defensa contra las artes oscuras. Sospecho que para ese momento Voldemort todavía no había convertido al guardapelo en un Horrocrux, y lo digo porque si el guardapelo ya hubiera sido transformado en uno, quizá hubiera usado esta oportunidad para esconderlo en Hogwarts, particularmente en la Cámara de los Secretos, un lugar al que solo él podía entrar y que tenía gran conexión con el previo dueño del guardapelo, Salazar Slytherin. Cuando se desató la Primera Guerra Mágica cerca de 1970, Voldemort tuvo varias oportunidades para generar varias muertes. No tendría tanto sentido que usara a una persona sin hogar cuando buscaba oficiales de alto rango, aurores y miembros de la Orden del Fénix, tanto en el mundo mágico como en el Muggle. Entonces, la creación del Horrocrux debió haber ocurrido entre 1967 y 1970. Durante un momento importante, Voldemort, a propósito, eligió a un Muggle sin hogar como su primer acto de guerra para enviar un mensaje. Marca su crecimiento como Lord Voldemort y la primera vez que muestra la marca tenebrosa después de asesinar. Era más que algo aleatorio, era para enviar un mensaje. La Primera Guerra Mágica estaba por comenzar. Esta teoría puede tener sentido, pero ¿qué pasa con la persona de Albania? Creo que esta muerte es simbólica porque fue la primera vez que Voldemort usó a Nagini para cometer asesinato. Ya sé lo que piensan. Los tiempos no cuadran. Voldemort conoció a Nagini después de que su cuerpo fue destruido al final de la Primera Guerra Mágica. Pero esta es la cuestión. Creo que conoció a Nagini mucho tiempo antes. Sabemos que conoció a Nagini en Albania, pero quizá pasó más pronto que lo que nos dicen en el canon. Por ejemplo, cuando buscaba la diadema de Rowena Ravenclaw. Pudo haber sido de camino a Albania o dentro de Albania, pero realmente no importa. Lo importante es que la conoció antes de su primera caída a manos de Harry Potter. Esto podría explicar perfectamente por qué regresaría a Albania después de su primera derrota. Sabía que Nagini estaba ahí. Si bien Nagini no decidió seguir a Voldemort al Reino Unido la primera vez, me imagino que se llevaron bastante bien de todas formas. Voldemort pudo haber sido una de las primeras personas con las cuales pudo comunicarse después de transformarse en su forma Maledictus de manera permanente. Y qué mejor manera de celebrar esta nueva unión que usar a Nagini para matar a esta persona y crear el Horrocrux de la diadema. La primera vez que usó a Nagini para que hiciera su voluntad y se solidificó su unión. Eso es todo por este video. ¿Qué opinan de las teorías? ¿Tienen sentido? Y si les gusta el contenido no olviden dejar un like y suscribirse. Hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.